Porque el hombre tranquilo destaca incluso en la competencia. Hay un tipo de hombre que entra a una habitación y nadie lo nota al principio. No grita, no gesticula, no interrumpe, no necesita ser el primero en hablar. Pero pasan 10 minutos y de alguna manera todos están mirando hacia donde él está. No porque haya hecho algo extraordinario, sino porque no hizo lo que todos los demás hacen. Hoy vivimos en una cultura que premia el ruido. El que más habla parece el que más sabe, el que más reacciona parece el que más siente, el que más compite parece el más fuerte. Y hay millones de hombres que se han convencido de que para destacar, para ser respetado, para ser elegido, tienen que ser más agresivo, más impulsivo, más presente en todos lados. Pero eso es exactamente lo que los hace invisibles, porque cuando todos están gritando, el silencio se convierte en poder. Cuando todos están reaccionando, la calma se convierte en autoridad. Y cuando todos están compitiendo por atención, el hombre que no la busca se lleva toda la atención sin pedirla. Hoy te voy a mostrar por qué el hombre tranquilo no es el que pierde la competencia, es el que la gana de una manera que los demás ni siquiera entienden. Y cómo la mujer, sin importar lo que diga, responde a esa energía de formas que muy pocos hombres conocen. Quédate hasta el final, porque lo que verás hoy puede cambiar completamente cómo te percibes y cómo te perciben. Parte 1. El silencio como señal de poder. Existe una creencia que muchos hombres han absorbido desde jóvenes, casi sin darse cuenta. La creencia de que para ser tomado en serio hay que hacerse notar. Hay que hablar fuerte, ocupar espacio, demostrar constantemente que estás ahí y que importas. Y no es difícil entender de dónde viene esa idea. Desde niños nos enseñan que el que levanta la mano primero responde la pregunta, que el que grita más en el partido de fútbol es el líder del equipo, que el que hace más ruido en una conversación es el que domina la mesa. Así que crecemos creyendo que el volumen es poder. Pero hay algo que esa enseñanza nunca te explica. El volumen atrae atención. El silencio genera respeto. Y no son lo mismo. Cuando un hombre habla sin parar, llena el aire de palabras porque tiene miedo de lo que pasaría si se callara. Tiene miedo de que lo ignoren. Tiene miedo de que su ausencia en la conversación sea interpretada como debilidad o falta de valor. Ese miedo se nota y las personas lo sienten, aunque no sepan nombrarlo. Ahora piensa en lo contrario, un hombre que escucha sin interrumpir, que observa antes de opinar, que cuando habla lo hace con intención y precisión, que no necesita llenar cada silencio con palabras porque está completamente cómodo dentro de sí mismo. Ese hombre comunica algo que ninguna palabra puede expresar directamente. Comunica que no necesita tu validación. Y eso, en términos de atracción y de liderazgo, es una de las señales más poderosas que un ser humano puede emitir. La psicología lo respalda. Las personas asociamos la calma con la competencia. Cuando alguien no se altera fácilmente, asumimos de manera instintiva que sabe algo que los demás no saben, que ha visto situaciones difíciles antes, que tiene recursos internos que los demás no tienen. Es una respuesta casi primitiva. El guerrero que entra en calma al campo de batalla no es el que tiene menos fuerza, es el que tiene más control. Y en la dinámica entre hombres y mujeres, esa calma activa algo específico, algo que va más allá de la lógica y entra directamente en el instinto. La mujer no siempre puede explicar por qué ese hombre le llama la atención, solo sabe que cuando él está en la habitación, algo cambia. Eso no es magia, es psicología. Y en las siguientes partes vas a entender exactamente cómo funciona ese mecanismo y cómo puedes desarrollarlo tú. Parte 2. ¿Por qué la competencia silenciosa supera a la agresiva? Observa a dos hombres en la misma habitación que se interesan por la misma mujer. El primero hace lo que la mayoría haría. Busca momentos para intervenir en la conversación. Intenta ser más gracioso que el otro. Lanza comentarios sutiles para quedar mejor parado. Se pone más activo, más visible, más presente cada vez que siente que el otro avanza. Está compitiendo y lo está mostrando.
El segundo hace algo diferente. No ignora la situación, pero tampoco reacciona ante ella. Sigue siendo el mismo. Habla cuando tiene algo que decir. Escucha con genuino interés. No cambia su comportamiento dependiendo de si el otro está mirando o no. No parece estar compitiendo. Y por eso está ganando. Esto no es un escenario inventado. Es un patrón que se repite constantemente en entornos sociales, en el trabajo, en grupos de amigos, en cualquier espacio donde los hombres interactúan. Y la razón por la que el segundo hombre gana no es suerte ni misterio, es que la competencia visible es una señal de inseguridad. Cuando un hombre necesita superar activamente a otro, lo que está comunicando en realidad es que siente una amenaza. Y sentir una amenaza implica que su posición no es sólida, que depende de circunstancias externas para mantenerse. La mujer, aunque no lo analice conscientemente en el momento, registra esa dinámica, ve al primero y piensa, sin necesariamente formularlo en palabras, está nervioso, está actuando, necesita demostrar algo. Ve al segundo y siente algo completamente distinto, estabilidad, seguridad, presencia real, y entre lo que le genera ansiedad y lo que le genera calma, el instinto siempre elige lo segundo. G. Ahora lleva esto más allá de la atracción romántica. En el mundo profesional funciona exactamente igual. El hombre que habla mal de sus competidores para destacar, el que necesita minimizar a otros para sentirse grande, el que cambia su postura según quién esté en la sala. Ese hombre es leído como inestable, el que trabaja con consistencia sin importar quién lo observa, el que reconoce el mérito ajeno sin sentirse amenazado por él, el que mantiene su criterio aunque la mayoría opine diferente. Ese hombre genera una impresión completamente distinta. Uno busca ganar la competencia. El otro ni siquiera la reconoce como competencia. Y paradójicamente, el que no juega el juego es el que más avanza dentro de él. Existe un concepto en psicología llamado autoeficacia percibida. Básicamente es la confianza interna que una persona tiene en su propia capacidad para manejar situaciones. Y los estudios muestran que las personas con alta autoeficacia no necesitan validación externa constante porque ya tienen una referencia interna que les dice que están bien. Eso es exactamente lo que proyecta el hombre tranquilo. No es que no le importe lo que pasa a su alrededor, es que su estabilidad no depende de lo que pasa a su alrededor, y esa independencia emocional, esa capacidad de mantenerse igual bajo presión, es percibida por todos los que lo rodean como una forma de poder que muy pocos pueden imitar fácilmente, porque no es una técnica, es una forma de ser. Y en la siguiente parte vamos a hablar de algo que muy pocos hombres entienden: cómo esa calma afecta específicamente la percepción que tiene la mujer de ti y por qué activa en ella respuestas que ni ella misma puede controlar completamente. Parte 3. Lo que la calma activa en la psicología femenina. Hay una pregunta que muchos hombres se han hecho en algún momento. ¿Por qué ella eligió a ese y no a mí? Y cuando observan al hombre que fue elegido, muchas veces no encuentran una respuesta lógica. No es necesariamente el más atractivo físicamente, no es el más gracioso, no es el que más la halagó ni el que más esfuerzo demostró, pero hay algo en él que funciona, algo que opera por debajo de la superficie. En la mayoría de los casos, ese algo es calma. Y para entender por qué la calma tiene ese efecto, hay que entender algo fundamental sobre cómo funciona la psicología femenina en términos de atracción. La mujer, a diferencia de lo que muchos hombres asumen, no evalúa principalmente con lógica en los primeros momentos de atracción. Evalúa con emoción, evalúa con sensación. Y la pregunta que su sistema interno está respondiendo constantemente, aunque ella no lo sepa, es esta: ¿me siento segura con este hombre? No segura en el sentido físico solamente, segura emocionalmente, segura de que no va a colapsar ante la primera dificultad, segura de que su estado de ánimo no depende del humor de ella, segura de que si el mundo se complica, él va a mantenerse de pie. Y la calma es la señal más directa que responde esa pregunta con un sí. Cuando un hombre no se altera fácilmente,
cuando no reacciona de manera exagerada ante los pequeños conflictos, cuando puede estar en silencio sin incomodarse, cuando no necesita que ella lo tranquilice ni lo valide constantemente. Su sistema interno registra todo eso y lo registra como fortaleza. Ahora hay algo más profundo que vale la pena entender. La mujer también prueba, muchas veces sin ser completamente consciente de ello. Hace un comentario provocador para ver si él reacciona. Se demora en responder para ver si él se desespera. Cambia de humor para ver si él se desestabiliza. No siempre es manipulación calculada. Muchas veces es un mecanismo instintivo de evaluación. Está midiendo la solidez del hombre, y el hombre que pasa esas pruebas no es el que responde perfectamente cada vez. Es el que simplemente no cambia, el que sigue siendo él mismo independientemente de lo que ella haga o deje de hacer. Eso es lo que ella está buscando, aunque no pueda explicarlo con palabras. Un hombre que no se mueve, no en el sentido de frío o indiferente, sino en el sentido de arraigado, de que tiene un centro interno que no depende de ella para mantenerse estable. Y esto crea algo muy específico en la dinámica. Cuando él no persigue desesperadamente, ella empieza a acercarse. Cuando él no reacciona ante sus cambios de humor, ella comienza a regularse. Cuando él mantiene su postura sin agresividad, pero sin ceder por presión, ella siente algo que pocas veces puede articular, pero que internamente reconoce como atractivo. Respeto, admiración, curiosidad. La paradoja es total. El hombre que menos necesita su aprobación es el que más aprobación recibe. El que menos busca su atención es al que más atención le presta. El que menos se adapta a sus expectativas es el que más genuinamente la sorprende. No porque esté siguiendo una estrategia, sino porque opera desde un lugar interno que muy pocos hombres han desarrollado. Y ese lugar no se construye con técnicas, se construye con trabajo interno real. En la siguiente parte vamos a hablar de cómo ese mismo principio funciona en grupos, en entornos sociales y por qué el hombre tranquilo termina siendo el que lidera incluso cuando nunca buscó liderar. Parte 4. El liderazgo que nadie le dio, pero todos le reconocen. Piensa en el último grupo en el que estuviste. Puede ser una reunión de trabajo, una salida con amigos, una familia en una cena, cualquier conjunto de personas interactuando en un mismo espacio. Ahora piensa en quién llevaba el control real de esa dinámica. No el que más hablaba, no el que tenía el título más alto, no el que hacía más bromas, ni el que más intentaba dirigir la conversación, sino el que, cuando hablaba, todos escuchaban, el que cuando opinaba, la sala consideraba lo que dijo aunque no lo siguiera inmediatamente, el que generaba una especie de gravedad social sin hacer nada visible para generarla. Ese hombre no fue elegido líder, no pidió serlo, no compitió por ese lugar, simplemente lo ocupó porque nadie más lo estaba ocupando de verdad. Y la razón es más simple de lo que parece. Los grupos humanos son sistemas que buscan equilibrio. Cuando hay mucho ruido, el grupo inconscientemente busca a alguien que no forme parte de ese ruido. Cuando hay mucha reactividad, el grupo busca a alguien que no reaccione de la misma manera. Cuando hay caos emocional, el grupo se orienta hacia quien parece no estar afectado por ese caos. El hombre tranquilo no tiene que hacer nada especial para convertirse en ese punto de referencia. Solo tiene que seguir siendo él mismo mientras los demás se pierden en el ruido. Hay un fenómeno que los psicólogos sociales llaman efecto de anclaje emocional. Básicamente significa que en cualquier grupo, las personas tienden a calibrar su propio estado emocional según el de quienes los rodean. Si el líder informal del grupo está nervioso, todos sienten que hay razón para estar nerviosos. Si está tranquilo, todos sienten que la situación está bajo control aunque nadie haya dicho nada. Eso es poder real. No el poder que viene de un cargo o de un título, sino el poder que viene de ser la referencia emocional del grupo, y el hombre tranquilo ejerce ese poder constantemente sin ser consciente de ello.
Ahora piensa en esto en el contexto del trabajo. Hay dos tipos de hombres en una sala de crisis. El primero sube el tono, acelera, empieza a hablar más rápido, a dar más órdenes, a demostrar que está tomando el control. Su energía dice que hay un problema grave y que hay que resolverlo ya. El segundo hace exactamente lo contrario. Baja el tono, habla más despacio, hace preguntas precisas antes de dar respuestas. No niega la gravedad de la situación, pero tampoco se deja consumir por ella. ¿A cuál de los dos le confiarías la situación? La mayoría de las personas instintivamente elegiría al segundo. Porque en un momento de crisis no necesitas a alguien que sienta lo mismo que tú, necesitas a alguien que sienta diferente, alguien que tenga acceso a una claridad que tú en ese momento no tienes. Y eso es exactamente lo que proyecta el hombre tranquilo en cualquier contexto de presión. Pero hay algo más que vale la pena señalar. Este tipo de liderazgo no genera enemigos de la misma manera que el liderazgo agresivo, porque no humilla, no compite, no necesita que otros sean menos para ser más. Genera respeto sin resentimiento, genera autoridad sin miedo y genera lealtad, no porque la demande, sino porque las personas naturalmente quieren estar cerca de alguien que las hace sentir más estables solo con su presencia. Ese es el hombre que sin proponérselo termina siendo el centro de cualquier dinámica social. No el más ruidoso, no el más agresivo, no el que más intentó destacar, el que simplemente nunca dejó de ser él mismo. En la última parte vamos a hablar de cómo construir esa calma desde adentro, porque no es algo con lo que se nace ni algo que se finge, es algo que se desarrolla y más rápido de lo que crees. Parte 5. ¿Cómo construir esa calma desde adentro? Todo lo que has escuchado hasta ahora puede sonar bien en teoría. El hombre tranquilo genera respeto, activa atracción, lidera sin buscar liderar, se mantiene estable cuando los demás se desestabilizan. Pero hay una pregunta que probablemente ya te estás haciendo. ¿Cómo se llega ahí? Porque si creciste en un entorno donde la reactividad era la norma, donde las emociones se expresaban a través del volumen, donde mostrarse calmado era sinónimo de ser débil o indiferente. La calma no es tu estado natural todavía, y la palabra más importante de esa oración es todavía, porque la calma no es un rasgo de personalidad con el que se nace o no se nace, es una habilidad, una capacidad que se entrena exactamente igual que un músculo, y como todo músculo, se desarrolla con trabajo consistente, no con intensidad ocasional. Lo primero que hay que entender es de dónde viene la reactividad. La mayoría de los hombres reaccionan de manera exagerada ante situaciones externas porque su estado interno depende de esas situaciones externas. Si ella no responde, se desestabilizan. Si alguien los contradice en público, se alteran. Si los planes cambian de repente, entran en caos. Eso no es debilidad de carácter, es ausencia de un centro interno sólido. Y construir ese centro es el trabajo real. ¿Cómo se construye? El primer paso es aprender a observar tus reacciones antes de ejecutarlas. No se trata de suprimir lo que sientes, se trata de crear un espacio entre el estímulo y la respuesta. Alguien te dice algo que te molesta. En lugar de responder inmediatamente, respiras, observas lo que está pasando dentro de ti y desde ese lugar de observación decides cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Eso parece simple, no lo es, pero es el fundamento de todo lo demás. El segundo paso es reducir tu dependencia de la validación externa. Esto es más profundo de lo que parece. Muchos hombres no se dan cuenta de cuántas de sus acciones diarias están motivadas por lo que otros van a pensar. La ropa que usan, las opiniones que expresan, las decisiones que toman, todo filtrado por una pregunta inconsciente. ¿Cómo me van a ver? Mientras esa pregunta gobierne tus acciones, serás reactivo, porque tu estabilidad dependerá siempre de la respuesta de otros. El trabajo es construir una referencia interna, saber quién eres, qué valoras, hacia dónde vas, independientemente de lo que otros opinen al respecto. Eso no se construye en un día,
pero cada decisión que tomas desde tus propios valores, en lugar de desde la aprobación ajena, es un ladrillo más en esa estructura. El tercer paso es exponerte deliberadamente a la incomodidad. La calma bajo presión no se desarrolla evitando la presión. Se desarrolla enfrentándola repetidamente hasta que tu sistema nervioso aprende que puede manejarse. Conversaciones difíciles que has estado evitando. Situaciones sociales que te generan ansiedad. Momentos donde normalmente te rendirías antes de tiempo. Cada vez que te mantienes presente en lugar de escapar, estás entrenando exactamente la capacidad que distingue al hombre tranquilo del hombre reactivo. Y el cuarto paso, quizás el más ignorado, es el silencio intencional. En un mundo que premia la constante producción de contenido, de opiniones, de presencia en todos lados, aprender a estar en silencio es un acto casi contracultural. Pero el silencio te enseña algo que ninguna conversación puede enseñarte. Te enseña a estar contigo mismo sin necesitar escapar de ti mismo. Y un hombre que puede estar consigo mismo en silencio, sin incomodidad, sin necesidad de distracción constante, ese hombre ya tiene algo que la mayoría nunca va a desarrollar, una presencia real, una solidez interna que no necesita ser demostrada porque simplemente se siente. Eso es lo que hace al hombre tranquilo diferente, no lo que dice, no cómo se viste, no cuánto gana, lo que irradia cuando no está haciendo nada en especial. Y eso, a diferencia de muchas otras cosas, no se puede fingir, solo se puede construir. Conclusión. Llegamos al final de este video y quiero dejarte con una sola idea. Todo lo que viste hoy se resume en esto. El mundo premia el ruido, pero recuerda al silencio. Los hombres que más destacan en la mente de una mujer, en un grupo, en un entorno profesional, no son los que más hicieron, son los que más fueron, los que mantuvieron una presencia consistente, sólida y real sin necesitar que nadie se los confirmara. Eso no es distancia, no es frialdad, no es indiferencia, es la forma más alta de confianza que un hombre puede demostrar, la confianza de quien no necesita el mundo para saber quién es. Y eso, aunque nadie te lo haya enseñado directamente, es algo que puedes construir. No mañana, no de golpe, sino con cada decisión pequeña que tomes desde tu centro, en lugar de desde el miedo a lo que otros piensen. Cada vez que te mantienes calmado cuando normalmente reaccionarías, estás construyendo ese hombre. Cada vez que hablas desde la intención en lugar del nerviosismo, estás construyendo ese hombre. Cada vez que eliges no competir con quien no merece tu energía, estás construyendo ese hombre. El hombre tranquilo no nació tranquilo, se construyó. Y tú puedes hacer lo mismo. Si este video te aportó algo, ya sabes lo que sigue.